Hermanos, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente con ustedes a través de este medio, compartiendo la palabra de Dios. Y hermanos, pues antes que todo agradecerles sus oraciones, sus muestras de afecto y de preocupación, pues, de estar interesados por la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia que hemos estado enfermos con el virus, gracias a Dios. Algunos ya salimos, otros siguen un poquito delicados. Hermanos, pues solo decir que gracias y sigamos en oración por nuestros hermanos. Hay algunos que siguen enfermos y pues, hermanos, no está de más seguir orando unos por los otros y pues nadie quiere esta situación, pero dentro de lo que ha sucedido, hermanos, me da mucho gusto ver el cariño y pues el interceder mutuamente los unos por los otros. Y yo veo como en estas circunstancias difíciles, pues puede ver el amor de Cristo en los hermanos. Y hermanos, yo sé que muchas veces tenemos diferencias unos con otros, pero pues la adversidad ha ayudado, hermanos, a que nos humillemos ante el Señor en dependencia a Él y también en amor los unos por los otros. Y si bien no deseamos estas circunstancias, el Señor las manda, hermanos, por amor a nosotros, porque quiere transformarnos, hacernos crecer, llevarnos a dependencia hacia Él y también a humillarnos y a recordarnos lo pequeños que somos y cuánto lo necesitamos. Hermanos, gracias por orar por cada miembro de esta iglesia, por su deseo de ayudar, por su preocupación, no solo por nuestra familia, sino por cada familia representada en esta iglesia y pues gracias a Dios que usa aún esto. Y hermanos, sigamos orando por algunas personas de nuestra congregación que siguen enfermos con este virus. Gracias a Dios, hermanos, que hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna muerte y esperemos que así sea, según la voluntad y la misericordia de Dios. Nuestro Dios ha sido muy bueno, hermanos, entonces sigamos orando, sigamos confiando, dependiendo y descansando en que el Señor obrará según su poder, según su amor, su gracia y su misericordia para con nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con una oración y después damos lugar a la predicación de esta mañana. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado y tu fidelidad. Rogamos, Dios, por la vida de nuestros hermanos que aún están en cama, débiles, delicados. Te rogamos que toques sus cuerpos. Te rogamos por cada hijo tuyo en México y a lo largo del mundo, Señor, que está padeciendo enfermedad. Dios, te rogamos que tú consueles sus corazones, que pastorees sus corazones, Dios, y los sostengas con ternura y los llenes de paz. Y que aún en esos momentos de dolor, de angustia, de incertidumbre, tú seas su paz y su refugio, Señor, su escondedero fiel, su roca y su fortaleza. Permítele, Señor, ir a ti, llevar todo pensamiento cautivo a ti y, Señor, recordarles y permitirles tener presente que aún ahí en su cama, en el dolor, en lo que puedan pasar por sus pensamientos, tú estás al lado de ellos, acompañándolos en su dolor, y que aún, Señor, lo que tú padeciste en tu alma no se compara a las angustias que nosotros enfrentamos en esta vida. Tú eres perfeccionado en quebranto, eres el varón de dolores, y Señor, eres un sacerdote misericordioso y fiel, y podemos confiar plenamente en ti. Te rogamos que obres en nuestros hermanos, te rogamos por nuestros corazones, Dios, que son perversos y malos, que tengas misericordia de ellos, que perdones nuestras iniquidades, nuestros pecados, Señor, y nos permita serte fieles en la salud, en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, Señor, en cada situación, porque tú eres digno de que nosotros te juremos lealtad para siempre, Señor.
Concédenos, pues, serte fieles. Concédenos, Señor, aquello que exiges de nosotros porque tú lo mereces. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, esta mañana nuestra predicación está titulada Queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás. Y la predicación va a estar basada en Marcos 15, el versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 15. Es ahí donde nos quedamos hace 2 semanas. Y bueno, ya finalmente podemos retomar nuestra predicación en Marcos como lo veníamos haciendo de manera normal. Así que vamos a ver nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 15, del 6 al 15. Dice así: Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre se les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Hermanos, Pilatos era un pagano amigable con el cristianismo, ¿no? Él tenía una noción de la justicia, tenía un juicio, un raciocinio aceptable. Incluso podríamos decir que Pilato era una persona que no tenía nada contra Jesús. Probablemente le caía bien Jesús porque, pues, evidentemente era un criminal diferente, ¿no? Vio a Jesús y realmente no encontró delito en él. Y su sentido común, su conciencia, lo empujaba a no hacer nada en contra de este Jesús. Mateo nos relata que incluso la esposa de Pilatos le advirtió que había tenido un sueño acerca de Jesús y que nada tuviera que ver con él. Y cómo se lavó figurativamente las manos, ¿no? Dando a conocer que él no estaba de acuerdo con lo que los del pueblo pedían acerca de Jesús. Hizo él un leve esfuerzo por librarlo de la mano de los sacerdotes, quienes él sabía que lo entregaban por envidia. Así que todavía, hermanos, Juan de manera más dramática nos narra cómo estos intentos por querer salvar a Jesús los llevó a cabo. Juan muestra, ¿no?, cómo Pilatos intentó salvarlo en repetidas ocasiones, esperó un momento, volvió a salir unas horas después para preguntar, mandó latiguear a Jesús para ver si, al ver en el cuerpo de Jesús pedazos de piel colgando, hermanos, de lo fuerte que fue la laceración que sufrió, y su rostro y su cuerpo bañado en sangre y desfigurado, podía mover a misericordia a estas personas que pedían su vida. Pero bueno, al final de cuentas nada funcionó. Quiso llamarlo rey de los judíos, apelando al sentido común, porque ¿quién crucifica a su propio rey? Pero nada funcionó y terminó crucificándole. Mencionamos la semana pasada que Jesús, antepasada, que Jesús quedó callado ante Pilato. Por un lado, porque las acusaciones eran ridículas, pero por otro lado, porque Jesús estaba mostrando la firme mansedumbre de ir y cumplir la voluntad del Padre a cualquier costo. Hermanos, y por ello padeció en silencio, tomando nuestro lugar, siendo atado, azotado y destruido para librarnos de las ligaduras de la muerte a nosotros
para librarnos de la ira del Padre a nosotros, para librarnos de la esclavitud, de la muerte a nosotros. Y en esta situación que estamos leyendo, narrada en Marcos, hay tres cosas que son, no sé si la palabra correcta sea irónica, pero que parecen irónicas. Vamos a ver tres perspectivas de esta circunstancia, de esta narrativa. Y la primera es que es Pilatos, hermanos. Vean a Poncio Pilato, que tenía una mala relación con los judíos, ¿cierto? Tenía mala relación por simplemente el hecho de ser un gobernador romano. Ahí ya empezaba todo mal. Y de alguna manera Pilato quería congraciarse con los judíos, quería sanar esta relación mala, que de por sí ya estaba muy dañada, y él sabía en su conciencia, hermanos, que condenar a Jesús era injusto. Y Pilatos quiso obedecer el sentido común, quiso obedecer aquello que su conciencia le impulsaba a hacer. Sin embargo, los intentos de Pilatos de salvar a Jesús se fueron debilitando a medida que las palabras del pueblo empezaron a ser más violentas y los gritos comenzaron a ser más duros acerca de crucificarlo. Hermanos, Pilato pensó que hacer lo correcto iba a ser gratis, que él podía agradar a Jesús y agradar al mundo al mismo tiempo. Y ese es un gran error. Y la Biblia lo expresa de manera muy clara. Nadie puede ser amigo del mundo y constituirse amigo de Dios. Jesús dijo, si me aborrecen a mí, que soy el maestro, ¿cuánto más van a aborrecer a los discípulos? Pilato creyó que podía conseguir popularidad y a la vez hacer lo correcto. ¿Y sabes qué? Se equivocó. Y entonces, cuando él comenzó a intentar hacer lo correcto, encontró obstáculo que se fue haciendo más difícil, hasta que dijo, no vale la pena. Y prefirió congraciarse con el pueblo, o más específicamente con los sacerdotes. Hermanos, Pilato debía tomar una decisión. Sabía que era lo correcto y sabía que le beneficiaba más para sus propósitos egoístas. Y prefirió el yo. Si tú has seguido nuestros estudios de Eclesiastés, comete el gran error del predicador, Pilato. Porque el predicador nos dice que él quiso retener la sabiduría, pero a la vez quiso conocer la necedad y la locura y los desvaríos de la maldad y el error. Hermanos, el predicador quiso vivir agradando a Dios y al mismo tiempo entregándose a los placeres de este mundo. Imposible hacer eso. Una cosa niega a la otra, son completamente opuestas. Y a esto se enfrentó Pilato. A la voluntad del mundo y a hacer lo correcto. No hay obediencia a Dios, no hay obediencia a la justicia gratis. La obediencia a Dios siempre tendrá un precio. Hermanos, Pilato tenía la intención de hacer lo bueno, de hacer lo justo, pero creyó que no costaría nada. Y ese fue su gran error. Agradar a Dios siempre va a costar. Y si tú no estás dispuesto a obedecer a Dios fuera de tu zona de confort, déjame decirte algo, no obedeces a Dios, te obedeces a ti mismo. Tú eres el que pone los estándares, los límites, las reglas, quien define qué es bueno y qué es malo, qué es fiel y qué es infidelidad. Y por lo tanto, Dios no es tu Dios, tú eres tu propio Dios. ¿Te acuerdas que los samaritanos y los judíos no se querían? Y Jesús viene y cuenta la parábola del gran samaritano. La contó porque alguien le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?
porque ellos habían escogido a quienes sí amar y a quienes no. Y Jesús les dijo, no, todos son tus prójimos, incluso tus enemigos. Tú no puedes definir qué es la obediencia o hasta qué punto es digno obedecer. Tú no pones las reglas, las pone Dios. Y en un mundo caído, hacer lo bueno siempre costará. Hermanos, mira cómo progresivamente Él fue cediendo. En primer lugar, juzgó toda la situación, entendió que Jesús era inocente y las intenciones de los sacerdotes. Y por lo tanto, no les concedió su petición. Pero lo quiso humillar, lo mandó a azotar y progresivamente fue cediendo ante la presión del mundo, ante la presión de la mayoría. Hermanos, la estrategia de Pilatos era mala, porque ellos estaban condenando a Jesús no por ignorancia, no de una manera circunstancial. El hecho de ver a Jesús completamente destruido y su piel desgarrada no los iba a mover a misericordia, porque ellos odiaban a Jesús. Y lo odiaban porque Jesús evidenciaba su pecado y la miserable riqueza del reino del yo. Hermanos, no los iba a detener que ellos entendieran que Jesús era el rey, porque no querían esa clase de rey. No los iba a detener ver a Jesús ensangrentado, porque en su corazón no había espacio para la misericordia. Pero Pilatos no quiso poner un alto firme ante las injusticias que presenciaba. Así que debes detenerte un momento, hermano, y considerar seriamente, ¿eres tú como los sacerdotes que odian al Jesús verdadero porque atenta contra tu propio reino? Porque te dice, no, tú no eres bueno, tú no eres el que manda, yo soy. Tú no eres Dios, yo soy. Tú no eres el protagonista, yo soy. Tu vida no se trata acerca de ti, se trata de mí. Tú no eres el primero, soy yo. Yo soy antes que tú. Tu vida no es tu vida, es mía. Tu cuerpo no es tu cuerpo, es mío. ¿Amas a ese Jesús o lo odias? Si lo amas, entonces guardarás sus mandamientos. Si lo amas, entonces tu opinión no importa, sino lo que Él dice. Y obedecerás y conocerás lo que Él dice. ¿Eres como los sacerdotes? ¿Odias al Dios bíblico o te has hecho un Dios según tus deseos? Pero puede que seas también como Pilato. Quizá no odias a Dios abiertamente. Al contrario, puede ser que Dios te agrade y te guste lo que la Biblia dice y lo que se hace en la iglesia, pero no eres celoso de Dios. Pilatos era amigable, pero no era exclusivo de Jesús. No le importaba que Jesús fuera pisoteado y humillado. Era solo un preso más. Inocente, pero una persona más. Y sabes qué, lamentablemente, bajo la bandera del amor, muchos cristianos dejan que Cristo sea pisoteado. Dicen, sí, tú eres de esa religión, yo soy cristiano, todas las religiones son iguales, lo importante es ser buena persona. No, hermano, estás traicionando a Jesús. Porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y la Biblia enseña que Jesús será doblada toda rodilla. Solo a Jesús. No compartirá su gloria con nadie más. Y por lo tanto no puedes tener una posición amigable hacia otros que rechazan a Jesús y que lo afrentan adorando a otros dioses. Eso no es amar a tu prójimo, eso es odiarlo.
Eso es dejarlo en el reino de las tinieblas, bajo el lazo de Satanás, engañado por sus propias imaginaciones y su idolatría. Eso no es amar. Pero ¿sabes qué? Eso es amor al yo nada más. Querer evitar cualquier clase de incomodidad y de confrontación con alguien que no piensa como tú, para que no tengas ningún tipo de incomodidad. Pero eso no es amor al prójimo. Eso es amor al yo. Y fue lo que hizo Pilatos. Se dio, pero no porque los amaba ni a Jesús ni a los sacerdotes, sino porque amaba al yo. Y esos eran los beneficios inmediatos que recibiría por hacer el mal y agradar al mundo. Hermanos, pero perdió bendiciones eternas. Se perdió un tesoro especial para la eternidad. Así que puede que seas como los sacerdotes, que odian al Dios verdadero de la Biblia. O puede que seas como Pilato, que es indiferente, que deja que humillen y pisoteen el nombre de Jesús por conseguir beneficios inmediatos, pero que son terrenales y por lo tanto pasajeros. Hermano, ahora pensemos en Barrabás un momento, mis hermanos. Este preso Barrabás, que se soltaba una vez al año a un criminal, era un completo antagonista de Cristo, era lo completamente opuesto a él. Y el versículo 7 nos permite entender algunas cositas acerca de Barrabás. Era un ladrón, según nos dice Juan, era también una persona rebelde en contra del gobierno romano y era un homicida, era un asesino, hermanos. Este rebelde luchaba por la libertad política terrenal de los judíos y pues obviamente lideró este movimiento en contra de Roma, quienes después, este grupo de rebeldes, se convirtieron en los celotes. Yo creo que han escuchado acerca de estas personas que eran asesinos de integrantes del gobierno romano, pues obviamente estaban metidos en estas cuestiones políticas. Y hermanos, ellos no escogieron a este hombre nada más porque odiaban a Jesús y ya. Escogieron a Barrabás sobre Jesús porque se identificaban más con Barrabás que con Jesús mismo. Amaban la libertad terrenal de Judea como Barrabás. Odiaban a sus enemigos como Barrabás. Eran asesinos como Barrabás. Eran ladrones, robaban a las viudas. ¿Recuerdan que vimos ese pasaje? Como Barrabás. Su corazón, hermanos, y esto es sumamente irónico, su corazón de estos sacerdotes que se supone que conocían a Dios y eran los líderes espirituales del pueblo, era más parecido al de un asesino que al del Dios que supuestamente adoraban. Estaban más identificados con Barrabás que con Jesús, quien es el resplandor de la gloria del Dios que ellos pregonaban adorar. Y por eso lo soltaron. ¿No es esto loco? Pensar que nuestros corazones pueden estar más moldeados a la forma del mundo que a la imagen de Dios. Al menos así pasó con los sacerdotes y los principales. Su corazón se parecía más al de Barrabás que al de Jesús. ¿Qué diferencia había, hermanos? ¿Qué diferencia había? Corazones llenos de odio, corazones esclavizados por el anhelo de metas terrenales. Hermanos, si deberíamos pensar en un momento, porque los sacerdotes estaban dispuestos a rebelarse contra Roma, a mentir, a asesinar, a manipular,
pero no estaban dispuestos a amar a su prójimo, a amar a sus enemigos y a perdonar las ofensas de los demás. ¿Con quién se relaciona más tu vida, tu corazón? ¿Se parece a la de Cristo o se parece a la de alguien del mundo? ¿Tu actitud hacia el chisme, hacia la mentira, hacia el perdón, hacia el amor al prójimo, es más parecida a Jesús o a la de la gente del mundo? Cuando alguien te queda mal, cuando alguien te ofende, cuando alguien te decepciona, ¿actúas como Jesús o actúas como cualquier persona del mundo? ¿A quién se parece más tu conducta, la condición de tu corazón, hermano? ¿Al mundo o a Jesús? ¿Tienes un corazón para Jesús o tienes un corazón para el mundo? ¿Cuál es tu actitud ante la adversidad, ante la incertidumbre, ante la pérdida, ante el dolor? ¿Luchas como Jesús en Getsemaní, en oración y en dependencia a Él? ¿O reniegas y actúas con violencia, movido por las emociones, como lo hizo Pedro, como lo haría cualquier persona que no conoce a Dios? ¿Cómo vives tu matrimonio? ¿Cómo es tu actitud hacia tus papás? ¿Como la de Cristo hacia su Padre? ¿O como la de cualquier hijo del mundo? ¿Eres un esposo que respeta a su esposa así como Cristo ama a su esposa? ¿O eres un esposo como cualquier otro esposo del mundo? ¿Le entregas tiernamente tu cuidado y tu protección a ella, tu fidelidad en tus ojos, en tu boca, en tu corazón? ¿O la desprecias? Hermano, ¿cómo vives tu familia, tu vida en general, en tu trabajo? ¿Como cualquier otro trabajador que no conoce a Dios? ¿O como Cristo? ¿A qué se parece más? ¿Sabes? Jesús llamó a estos hombres hijos del diablo, porque las obras del diablo querían hacer. En su corazón había lo que hay en el corazón del diablo: egoísmo, odio, asesinato, inmoralidad, y su corazón esclavizado en los deseos terrenales de esta vida. Puede que vengas a la iglesia cada domingo, puede que sepas muchos textos, que hayas leído muchos libros, que hagas actividades, que te juntes con las actividades de la iglesia. Eso hacían los sacerdotes, pero era una religión vacía. Su corazón estaba lejos de parecerse al de Cristo. Estaba lejos de parecerse al Dios al que ellos decían adorar. Estaba lleno de odio, no lleno de amor. Vivían en la carne, no en el espíritu. Así que debes detenerte y preguntar un momento: el corazón que tienes, aquellas cosas que nadie puede ver, ¿se parecen más a Dios? ¿Están rendidas a Dios en una constante lucha contra el pecado? ¿O están entregadas al pecado para vivir como cualquier persona que no conoce al Salvador que nosotros decimos conocer? ¿Vives para ti o vives para Él? Solo hay dos opciones, hermano. En tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, en la escuela, con tus amigos, en tus conversaciones, en tu tiempo a solas. ¿Vives para Él o vives para ti? Finalmente, hermanos,
La situación en general tenía también cierta ironía. Parece que hay cierta contradicción porque esta costumbre de soltarle al pueblo a un prisionero parecería una provisión de Dios, de darle a Pilato y a los sacerdotes, al pueblo, la oportunidad de liberar a Jesús, de hacer algo justo, de no condenar con injusticia y con tanta maldad a alguien que era completamente inocente. Pero la realidad es que Jesús fue enviado por el Padre para este propósito. Y más bien esta era una oportunidad del diablo para frustrar los planes de Dios. Por eso el diablo tentó a Jesús en el desierto, por eso quería hacer que Jesús se proclamara rey sin la cruz. Porque era en la cruz que el diablo sería derrotado. Por lo tanto, hermanos, esta oportunidad abierta de escapar de la cruz no era una provisión de Dios, sino una puerta que abrió el diablo. Porque si Jesús no hubiera obedecido al Padre, no podríamos confiar en nuestro Dios. Porque entonces el Padre y Jesús no serían uno. Y Jesús nos mentiría. Entonces el Hijo no obedecería al Padre. Y por lo tanto, no sería digno de morir por nosotros. Ni siquiera hubiera muerto por nosotros. No hubiera llevado nuestro castigo, no tendríamos un Salvador. Hermanos, había beneficios inmediatos en esa situación. Jesús no sería abandonado por el Padre, no sería destruido en la cruz, pero no sería perfeccionado en dolores, ni varón de dolores, ni perfeccionado en quebranto. No sería nuestro sacerdote y nuestro Salvador misericordioso y fiel. Pero Él sufrió la cruz voluntariamente. Por lo tanto, hermanos, soltar a Jesús no era buena idea. Tenía beneficios inmediatos, pero temporales. Pero sufrir la cruz tiene beneficios para la eternidad. Y por la cruz, por su sangre, nos compró. Hermanos, no fue la adversidad, no fue el dolor algo provisto por Satanás, sino por el Padre. Esa oportunidad de escapar del dolor era más bien diabólica. Por lo tanto, hermanos, cuando por la provisión de Dios Él decide que suframos, tiene un buen fin. Y no me refiero cuando sufrimos por nuestras propias negligencia y por nuestro pecado, sino cuando Él soberanamente ordena las circunstancias para que nosotros suframos por el pecado de otros, por una enfermedad, por un accidente, por circunstancias que no están en nuestro control, por una dificultad económica, por crisis en el trabajo, en la familia. No son agradables en el sentido inmediato, pero tienen beneficios eternos porque es en la adversidad que conocemos más a Dios, que somos moldeados a su imagen, hermanos, y que le damos gloria y bendecimos su nombre. Y aún Dios nos usa para ser de bendición a los demás. Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio por honrar y glorificar al Padre, a diferencia de Pilato. Y a esto nos llama nuestro Maestro y nuestro Salvador. A morir al yo, tomar nuestra cruz y seguirlo todos los días de nuestra vida, hermanos, a pesar del costo que el discipulado verdadero con Cristo amerita. Hermanos, las personas que fueron incitadas, ¿sabes?, por estos sacerdotes que odiaban a Jesús,
Se cree que no conocían a Jesús, que más bien estaban ahí porque eran seguidores de este grupo de rebeldes que habían tomado donde venía Barrabás. Y por eso prefirieron que soltaran a Barrabás. Por eso fue fácil incitarlos, porque conocían a Barrabás por la manera en la que está escrito el griego. Y por lo tanto, seguramente no conocían a Jesús, sino más bien al grupo al que Barrabás pertenecía y quien parecía ser el líder de ese grupo. Hermanos, y parecería que esto es una provisión del diablo, porque la mayoría tenía propósitos distintos que los propósitos de Dios. Pero no es así, nuevamente, porque la voluntad de Dios era que Jesús muriera en la cruz. Para eso lo envió el Padre al Hijo. Y por lo tanto, hermano, no fue una provisión del diablo que la gente que estaba allí gritara con odio que crucificaran al Salvador. Verdaderamente Dios no los obligó a gritar esto. Pero sí estaba Él soberanamente en control de que aquellos hombres que seguían a Barrabás fueron fieles hasta llegar ahí. Pero los discípulos de Jesús lo abandonaron y el líder de ellos lo negó. Aún Dios, en el fracaso de los discípulos, seguía siendo rey, seguía siendo soberano y seguía teniendo todas las cosas bajo control y su providencia no falló. Hermanos, y es triste ver esto, que hay cristianos que muestran mucho celo para defender a un político, a un gobernante, a un partido político, que muestran mucho celo en defender su equipo de fútbol, su afición a ciertas cosas, pero nunca predican el Evangelio. A la menor adversidad dejan la iglesia, a la mínima ofensa no regresan más, se hacen los ofendidos. Hermanos, hay gente que muestra más celo por cosas terrenales que cristianos que conocen al Dios verdadero, que trascenderá esta vida y este universo. No seamos de esos, hermanos. Cristo estaba conforme con la voluntad del Padre, a pesar del costo, pero no el pueblo de Israel, que cuando hirieron al pastor, las ovejas lo abandonaron. Y mira lo que dice este autor llamado Thomas Carlyle. Cierto pueblo una vez votó estrepitosamente por abrumadora mayoría. No él, Barrabás, no él. Él y lo que él merece lo sabemos bastante bien. Un difamador de los principales sacerdotes y los honorables miembros de la corte. Un hereje sedicioso, un populista manipulador y enemigo de su país y de la humanidad. A la horca y a la cruz con él. Barrabás es nuestro hombre. Estamos por Barrabás. Apoyaban a Barrabás. ¿Han considerado bien qué ciega era su obstinación? ¿Qué opaco servilismo se volvió tan violento y tan trascendente? ¿Qué ojo para las filacterias y qué ceguera para las virtudes eternas? Una lealtad oscura a las apariencias religiosas y una alta traición al Verbo Supremo. ¿No evidenciaba este voto su naturaleza? Porque fue la consumación de una larga serie de decisiones. Ellos y sus padres llevaban mucho tiempo votando así. Un pueblo singular que podía producir hombres tan divinos y luego apedrearlos y crucificarlos. Gente terrible desde el principio. Bueno, tienen a Barrabás. Y obtuvieron, por supuesto, la guía que Barrabás y sus semejantes pudieron darles. Y por supuesto,
tropezaban siempre hacia abajo y hacia el diablo a su manera violenta y terca. Hermanos, el pueblo de Israel eligió un asesino por encima del Salvador de la vida, del dador de la vida, del único Salvador. Porque ellos querían vivir para el yo y no para el él. Así que esta mañana pregúntate, ¿para quién estás viviendo? ¿Para ti? Un miserable pecador, egoísta, merecedor del infierno, con un corazón perverso y engañoso, o para el precioso Salvador que con su sangre compró nuestras vidas. Y si esta mañana, amigo, tú no has conocido a Jesús, entonces vives para ti, vives esclavizado en el yo, en lo que tu engañoso y perverso corazón te dice. Pero hay un Salvador que vino a morir para librarnos de la muerte, de Satanás, del pecado, del infierno y de nuestro peor enemigo, nuestro propio yo, de nuestro propio corazón, que es un verdugo cruel, que hace de las cosas más hermosas cosas horribles y que nos engaña constantemente con sus deseos y sus mentiras. Así que pregúntate esta mañana, ¿vives para el yo o vives para él? Recuerda lo que dijo Pilato y fue nuestro tema del sermón. Queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás. ¿A quién quieres satisfacer? ¿A quién quieres deleitar? ¿A tu carne? ¿Al mundo? ¿A tu yo? ¿O al Señor? Solo hay una. No puedes obedecer a dos amos. Y el Señor te está esperando hoy, porque Él es digno y te ha dado ese privilegio. Vamos a orar para terminar, Dios. Gracias por tu palabra. Y te rogamos, Dios, que por tu gracia y tu misericordia nos concedas elegirte a ti, a pesar del costo, Señor. Que nos libres de ser como ese Israel en la carne, Señor, que prefirió este mundo que las virtudes eternas. Señor, tú nos has hecho hijos de Abraham por la fe, nos has hecho el Israel espiritual y no queremos caer en el error de ese Israel del Antiguo y Nuevo Testamento, que te dieron la espalda constantemente, Señor. Queremos tener un corazón de carne y un corazón exclusivo y fiel a ti, celoso de ti, de tu gloria, Señor. Concédenos agradarte con nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús.